Muy bien, amigos, seguimos adelante aquí en Falta 1 y bueno, estamos contentos por poder compartir con la audiencia esta modalidad de columnas aleatorias y la posibilidad de en este momento de estar con la profesora Marcela Guerrero. ¿Cómo andás, profe? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Después de tanto tiempo, muy bien. Un saludo a toda la audiencia y una alegría de estar otra vez en los estudios, ahora de esta manera virtual. Bueno, el Zoom se vino para quedarse. Sí. Y ha sido una bendición, ¿no? Porque en medio de todo esto, ¿qué haríamos sin el famoso Zoom? Bueno, profe, nos contás, obviamente nosotros estábamos muy felices de poder compartir. La profesora Marcela Guerrero ahora ya tiene otros títulos además de ser profesora, ¿es verdad, profe? Así es, sí, sobre el año pasado obtuve la licenciatura y además ahora estoy haciendo la maestría. Ahora estoy haciendo un posgrado en la Universidad de la República mi título va a ser magíster en Historia de Río de la Plata, en Ciencias Humanas en Río de la Plata, y la tesis es justamente sobre historia del protestantismo. La verdad que, bueno, me anoté en la maestría, hice la solicitud justamente pidiendo para poder hacer un aporte original a la historiografía nacional en protestantismo. El protestantismo, se ha estudiado poco desde el punto de vista académico. Entonces, bueno, muy entusiasmada de poder estar trabajando. La verdad que estoy aprendiendo un montón. Ahora estoy haciendo cursos y seminarios y trabajando para esa tesis. Bueno, que va a salir como en 2023 más o menos la tesis, aviso, porque lleva es una investigación. Nosotros estamos muy felices porque bueno, estamos compartiendo también un tiempo muy especial hablando de historia y bueno, todo lo que eso implica a la hora de investigación, de influencia, porque bueno, le estás dando lugar a un tema que no es muy común que se hable en las universidades. Sí, es verdad, la verdad que estoy muy contenta de poder, siempre había sido ese mi deseo, llevar la historia de la iglesia a un nivel así universitario, y para sorpresa mía igual me he encontrado con otra gente que estudia la dimensión religiosa. Por ejemplo, estuve haciendo un seminario con una historiadora argentina. En Argentina se estudia mucho más la dimensión religiosa y sin hacer mucha explicación. Acá se está empezando a trabajar, pero yo tengo compañeros en la maestría, por ejemplo, que estudian temas similares al que yo estudio, y eso es una gran alegría. O sea, ya tengo tutor de tesis, que es un profesor de dedicación total a la Universidad de la República, o sea que se está dando una importancia al tema que antes no lo tenía. Bueno, para mí es una alegría, es un honor llevar este tema a ese nivel. Pero también es un esfuerzo, un desafío importantísimo, porque va a implicar y está implicando y va a implicar un esfuerzo grande en tema de estudio y de investigación, pero la verdad que me siento contenta, agradecida, es algo por lo que siempre, bueno, sí se nota que es mi pasión. Muy bien, y nosotros también el poder compartirlo. Y bueno, hoy vamos a arrancar con un tema justamente que lo tenías preparado que ya lo habías dado incluso en la Universidad Católica, ¿verdad? Que son las mujeres en el cristianismo primitivo. Y bueno, podríamos arrancar por ahí. ¿Qué significa o en dónde lo ubicamos al cristianismo primitivo? ¿De qué tiempo estamos hablando? Bien, esa precisión es importante. El cristianismo primitivo abarca desde que termina el Nuevo Testamento para nosotros, lo ubicamos ahí, el Nuevo Testamento comenzó a escribirse en la década del 40 más o menos, hablando del siglo I.
Y ahí, a partir de ahí comienzan a escribirse los libros, pero terminan de escribirse algunos sobre fines del siglo I, ¿no? Pero en la historia del Nuevo Testamento llega hasta el año 40 más o menos. Si pudiéramos fechar hasta dónde llega, hasta los hechos que se narran en el Nuevo Testamento, hasta el año 40, menos el Apocalipsis de Juan, que es más adelante, que es sobre fines del primer siglo. Entonces, las preguntas que surgían y que surgen es, se ha estudiado el cristianismo primitivo, va del siglo I hasta el siglo IV más o menos, hasta que el cristianismo triunfa en el Imperio Romano, hasta que aparece la figura de Constantino. Eso para fechar sería lo que se entiende por cristianismo primitivo o paleocristianismo. Es como un periodo en el que la iglesia se va organizando, se va formando, es el periodo de las persecuciones. Entonces las preguntas por las cuales surgió esta pequeña investigación es ¿qué pasó con las mujeres ahí? Si las mujeres en el cristianismo primitivo eran pastoras, eran ministras, ¿y qué hacían? Si tenían derecho a participar o no. Porque, según vimos, o sea, en el Nuevo Testamento las mujeres aparecen bastante visibles y aparecen en los evangelios. Sí, ¿qué mujeres? Claro, aparte el hecho es, hablando de mujeres, que si las mujeres durante los evangelios conocemos a María Magdalena, también la mujer samaritana, obviamente claro. María, la madre de Jesús, pero bueno, obviamente muchos dicen que había muchas seguidoras, no sé si decir discípulas, pero seguidoras en un mundo muy machista como es en la época de Jesús, ¿no? Que Jesús, claro. A veces nos tildan a los cristianos de ser una religión muy machista y en su momento el que aceptaba a las mujeres en esos movimientos, porque estaban los agnósticos, estaban los estoicos, todos los filósofos de esa época y solamente alguna que otra filósofa, pero que era creo que de la de los cínicos, creo que era de esa filosofía, por eso ahí, que se animaba... Que aparecen pocas, sí. Claro, aparecen pocas, o sea, entonces hablando de un movimiento machista cuando el que aceptaba, aunque sea a las mujeres, era Jesús, ¿no? Sí, justamente, que es curioso, y es una novedad en el mundo antiguo, que en los evangelios aparecen las mujeres, y aparecen las que vos nombraste, también hay otras que son nombradas y hay otras que no son nombradas, claro. Que están invisibilizadas. O sea que igual, de todas maneras, el evangelio también, los evangelios fueron escritos por hombres también. O sea, los evangelios, fíjate que los cuatro evangelistas, y sin embargo, esos 4 evangelistas las nombran. Capaz que uno quisiera que las nombren más, ¿tá? Uno quisiera, hay algunas que no tienen nombre, pero igual, como vos decís, en ese mundo antiguo, que una carta, que una literatura del tipo de los evangelios las nombre y muestre los episodios que muestra, como en el caso, o sea, a Jesús es una persona que no es común en ese mundo antiguo y no se muestra como un machista Jesús. Justamente los diálogos que hay de Jesús con las mujeres son muy, muy revolucionarios para la época. De Jesús hablando con la mujer al lado del pozo. Claro, aparte incluso con la mujer, justo la del pozo, la mujer samaritana que no se le acercaba a nadie, o sea, y él osó hacer una conversación. Sí, por eso es que el Nuevo Testamento, los evangelios le dan mucho protagonismo a la mujer. O sea, justamente lo que se está tratando de cuestionar es que a veces al cristianismo se lo acusa muchas veces de machista, o sea, y sin embargo, la idea es como ir a las fuentes y encontrar, a ver, en el Nuevo Testamento, o sea, ¿hay machismo? ¿En qué se puede ver el machismo? O se puede ver más allá de la sociedad de la época que las mujeres ocupan un lugar importante. Incluso se las ve, si nos ven las cartas de Pablo, se las ve ocupando lugares importantes en el ministerio. No estaban excluidas. Había mujeres profetas, mujeres ministros en el Nuevo Testamento. Claro, las diaconisas, ¿no? Diaconisas, por ejemplo, sí. Entonces, las dudas que habían surgido, por eso a mí me encargaron esta parte de las mujeres en el cristianismo primitivo, porque alguien dio la otra parte de las mujeres anterior a esto, pero
lo que me habían encargado era eso, que buscara mujeres qué había pasado con las mujeres después. Que a veces nos preguntamos poco de eso, ¿no? Porque por eso muchas veces lo acusa el cristianismo de machista, de patriarcal, un montón de cosas, pero cuando vamos a la historia, claro, podemos los datos matan un relato, ¿no? Sí, bueno, eso es una buena frase. Es importante, y a veces, claro, a veces construimos historias sin tener o podemos acusar un movimiento y sin embargo podemos encontrar en los documentos, yo la verdad que yo misma quedé asombrada con lo que encontré estudiando, buscando estas mujeres perdidas. Capaz que lo que sí se perdió es la voz en la historia. Pero eso creo que no solamente le falta al cristianismo, creo que es algo en la historia en general. Sí, claro. No es una cuestión que se le pueda adjudicar, porque en ese sentido, por ejemplo, podemos encontrar por ejemplo, la Ilíada de Homero, prácticamente le echa la culpa a Helena de la de la caída de Troya, si bien en el sentido de que le hace como que le echa la culpa al litigio de entre los espartanos y los troyanos, justamente por Helena, por ejemplo. Y sin embargo yo no veo a decir que Homero es machista. O sea, si bien es una novela, claro, es un tratado de esos tiempos, que claro, es el más antiguo, pero bueno, a eso a lo que voy, ¿no? Sí, totalmente. Por eso se pueden hacer muchas especulaciones, pero está bueno estudiar, justamente buscar en las fuentes y revisar las fuentes y construir un relato más apegado, ¿no? O sea, por eso la historia siempre se vuelve a escribir y se vuelve, lo importante es decirlo. Es verdad que en todos los movimientos y en todas las culturas la mujer ha sido invisibilizada, pero eso no significa que en los hechos haya sido así. Por ejemplo, ahora yo les voy a mostrar una fuente del principio del siglo II y vamos a ver a mujeres que eran ministras en el cristianismo primitivo, por ejemplo. Y vamos a ver qué tipo de mujeres eran, que también nos va a sorprender más todavía. Bueno, empezamos, Pipo, no sé si querés que te... Sí. Vamos a empezar. La profe tiene un PowerPoint, o tiene un documento. Ahí nos va a compartir página obviamente lo vamos a ir relatando para aquellos que nos escuchan a través de la 91.5, claro, pero si nos estás mirando por Facebook Live, en estos momentos vamos a ver algo que la profe tiene preparado, y también aquellos que luego nos sintonicen o nos vean en nuestro canal de YouTube, porque incluso tenemos nuestra lista de reproducción en YouTube, les hacemos acuerdo que ustedes pueden suscribirse a nuestro canal YouTube y tenemos separados los segmentos. En este caso, a la de la profesora Marcela Guerrero. Bueno, cuando guste, profe. Igual si no nos da el tiempo en este bloque, cortamos y seguimos. Por lo menos empezamos, claro. Por lo menos empezamos y vemos ahí hasta dónde llegamos. Bueno, te voy a compartir acá para que... Y voy a ir a la fuente. Ahí está. Para no perder tiempo. En el cristianismo primitivo, entonces. Ahí. Ahora yo lo voy a pasar rápido a esto porque ahí va. Esto es del curso. Acá, capaz que les sirva para que lo estén mirando. O sea, no estamos refiriendo a este espacio geográfico. Bien. El Imperio Romano. Vendría a ser el Imperio Romano, todo Mediterráneo, incluso hasta las Islas Británicas. Sí, todo, o sea, este es el espacio en el que nace el cristianismo y en el que se va a expandir y en el que van a actuar estas mujeres. Las mujeres que yo encontré están en todo, son más o menos, las elegí en todo el espacio. O sea, que tenemos en África, tenemos en Europa y en Asia, lo que es Europa y Asia. Bien. Después, o sea, con estas figuras predominantes, las figuras que predominan en el cristianismo primitivo son San Pedro y San Pablo, ¿no? Como esas figuras columnas en el cristianismo primitivo. Sin embargo, como ya vimos, como dijimos en el Nuevo Testamento, si llegaran a ser destacadas así en la literatura, como San Pedro y San Pablo, aparecen mujeres, incluso ellos las nombran y las tratan con muchísimo cariño.
Sí, yo recuerdo una que se llama Eunice, ¿no? Eunice. Sí, sí, claro. Claro, de tu madre Eunice, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo le habla a Timoteo, tu abuela Eloide y tu madre Eunice, por ejemplo. Y así, por ejemplo, en la carta de los romanos, al final de la carta de los romanos, un saludo extensísimo de Pablo, en el que ubica a mujeres que sirven en la iglesia, por ejemplo la hermana Febe, por ejemplo, ahí podemos, en el Nuevo Testamento hay un montón, que lo que pasa es que a veces se las nombra rápidamente y a veces nosotros cuando leemos esa parte de los nombres, eso no le damos como mucha importancia, pero aparecen nombradas en el Nuevo Testamento un montón de mujeres. Después, como ya hemos visto nosotros, las partes donde están a veces ¿cómo es que se llaman? Las genealogías, ¿sabes? Así se dice, ¿no? Esa a parte, veces no le damos mucha bolilla y... Claro, esa parte, sin embargo, ahí nos encontraríamos cosas sorprendentes si a veces leyéramos buscando otras cosas. Uno encuentra lo que busca. Ahí va. Después, uno lee ya con un lente que a veces no nos permite ver, pasamos por alto muchas cosas. Como habíamos visto, la primera persecución contra los cristianos ocurrió en la década de 60 bajo el emperador Nerón, y acá lo hemos visto en otros programas, pero por las dudas, si alguien se engancha ahora, el primer emperador en perseguir a los cristianos fue el emperador Nerón, pero Nerón murió después. Acá tenemos la cita de un historiador del Imperio Romano en el que nombra a los cristianos, por primera vez aparecen los cristianos nombrados en una fuente que es no cristiana, año 64 después de Cristo. La cita lo escribió después, pero él documenta esto. Ahora, cuando muere Nerón, los cristianos quedan en una situación que, era ilegal el cristianismo, era una persecución, una religión no permitida en el imperio, pero no siempre se los perseguía, porque igual el imperio tenía otros problemas también. Pero al llegar el fin del siglo y los principios del siglo II, vamos a ver que los cristianos están en una situación de inseguridad, de inestabilidad continua, porque no se los persigue, pero si se los denuncia, si alguien, por ejemplo, alguien te tenía bronca, iba y te denunciaba ante las autoridades que eras cristiano, entonces venían a buscarte y te llevaban. Vos podías ejercer tu cristianismo mientras alguien no te tuviera bronca y fuera y te denunciara. Y los cristianos, la gente tenía mucha bronca porque ellos no participaban de las cosas. Esta sociedad romana del siglo I era una sociedad bastante violenta. No, y además eran politeístas y claro, había un recelo, claro. Y a los cristianos son monoteístas, ¿no? Entonces había un claro. recelo porque, no sé, digo yo, ¿no? Que pensando en sí, claro. en esa mentalidad, el hecho de, bueno, yo tengo un Dios para cada cosa y vos lo resumís en uno. Claro, y claro, y además los cristianos no veneraban esos dioses que tanto amaban los romanos, que tanto amaban más o menos porque estaban en mucha decadencia, el politeísmo en el siglo I, pero ellos sentían que eso era la cultura también, las clases altas veían el politeísmo, la cultura, y los cristianos despreciaban eso. Entonces, además, tenían una conducta moral muy alta los cristianos del primer siglo, por lo que se sabe, y eso molestaba en una sociedad tan corrompida. A nosotros, porque hay cosas que en nuestra sociedad, más allá de que la gente no sea cristiana, hay cosas que están más o menos establecidas. Pero en el siglo I, la sociedad de Roma, en el siglo I, era una sociedad bastante corrompida, bastante inmoral a nuestros ojos, ¿no? A los ojos de las máximas del cristianismo. Y eso le daba mucha bronca a la gente. La gente les tenía bronca porque ellos no participaban del robo. Y eso lo documenta, lo vamos a ver en un documento de la época. Y porque no cometían los mismos pecados que cometían todos los demás. O sea, parece que este cristianismo perseguido del siglo I era un cristianismo muy, muy alto en su devoción y en su moral. Y entonces le tenían bastante entonces, a veces los denunciaban. Y vamos a ver que acá aparece la primera fuente no cristiana que habla de las mujeres, y aparece acá, es una carta imperial de un gobernador a un emperador, el gobernador Plinio al emperador Trajano, en el año 111, 112, él escribe esta carta, porque a él le preocupa
Ahí yo puse solamente un fragmento de la carta, pero la carta, o sea, se puede leer rápidamente, pero vamos a decir, tendrá 2 hojas más o ¿El menos. resumen cuál sería? El resumen es que Plinio le escribe a Trajano porque él se siente preocupado porque están muriendo muriendo mucha gente, le traen gente para que él la ejecute, porque le traen a cristianos, y del único delito que le encuentra es que son cristianos. Entonces él le pregunta si está bien lo que está haciendo, porque a él le preocupa, porque hay la ley que había quedado en pie después de Nerón, que había que matar a los cristianos, que es ilegal ser cristiano, pero cuando él los interroga se encuentra con gente que no ha hecho absolutamente le parece nada. como absurdo. Y que, claro, y que además en materia de ciudadanos también son ejemplares. Claro, pero cometen un error importantísimo, que es que no los romanos tenían todo el politeísmo que quieran, pero tenían como ley de Estado, lo que unificaba el imperio, que era el culto al emperador. Y entonces, para ellos le daba cohesión a todo ese politeísmo. Vos podías adorar a los dioses que quieras, pero si te ponía una estatua del emperador, tenías que ofrecer una especie de ofrenda de cereales. Y al decir, como una advocación, así, adorarlo como si fuera un dios, a la estatua del emperador vigente. Y los cristianos ni locos hacían eso. Plinio mismo dice en esta carta que un cristiano verdadero jamás se hacía eso. Y entonces los terminaban ejecutando. Pero Plinio está preocupado. Entonces él le escribe, y en esta carta, se fijan, él dice que los cristianos dicen que todo su error no había sido más que haber tenido por costumbre reunirse un día señalado antes del amanecer, cantar entre ellos de manera alterna. Ahí vemos cómo era el culto también en el siglo II, siglo I, siglo II, en alabanza a Cristo como si fuera un dios, comprometerse mediante juramento a no delinquir. O sea, que esto era lo que hacían los cristianos, claro, y todo el mundo sabía. Son más buenos. Entonces Plinio queda, ni a robar, ni cometer pillajes, ni adulterios, a no faltar a su palabra, ni negarse a devolver un depósito cuando se les reclamara. Entonces eran personas que no... Plinio queda... También decían que una vez realizados estos ritos tenían por costumbre separarse y reunirse de nuevo para tomar el alimento, que ahí está hablando de la Santa Cena. Totalmente corriente e inocuo, pero que dejaron de hacerlo tras mi edicto, porque Plinio había dado un edicto de que otra vez prohibiendo el cristianismo, por el cual tus mandatos había prohibido que hubieran asociaciones. Así pues, creía aún más necesario, o sea, el gobernador, perplejo ante esta situación, se propone indagar algunos más profundamente. Y de todos los cristianos que había, él elige, fíjate que dice, creía aún más necesario al final, dice, inquirir también mediante el tormento de 2 esclavas que eran llamadas ministras, que las sabía que había de verdad. De todas las personas que había, él eligió a 2 esclavas, pero estas esclavas, en su condición social de esclavas, eran ministras dentro del culto cristiano. Entonces, esto constituye una gran sorpresa. Para empezar, que la condición social en el cristianismo primitivo no era una condición excluyente para ser ministro dentro del cristianismo. Y esto también nos habla de uno de los secretos, por qué el cristianismo se expandió tan rápidamente en ese mundo romano. Porque por una persona que era un esclavo, o sea, que no era nada para la sociedad, dentro de la iglesia podía ser un ministro. Una persona que podía oficiar el culto, que podía bendecir. Entonces esto es realmente... Muy adelantado para la época, muy adelantado para la época. Sí, claro. Y es uno a mi juicio, de los secretos, porque la gente se pregunta cómo el cristianismo triunfa en ese politeísmo. Y bueno, el mensaje del Evangelio es un mensaje universal, pero no solamente que les da la promesa de la vida eterna en un mundo tan contradictorio, tan injusto, también les da la posibilidad de desarrollo dentro de una sociedad que los excluye totalmente. Porque estas mujeres eran esclavas, eran mujeres y esclavas, o sea que ya con esas condiciones una persona no podía tener mucho éxito de desarrollar algo personal, porque por lo que vemos, las mujeres en la historia, como hemos visto, ya de plano han sido bastante invisibles en la historia.
No significa que lo hayan sido en verdad en los movimientos como vimos, pero no era común que las mujeres en este mundo antiguo desarrollaran algo personal. Y sin embargo, dentro del cristianismo, aparte de ser salvas como todas y ser iguales, porque lo que vemos en el cristianismo primitivo es que no había jerarquía. Después la jerarquía fue algo que se fue formando, pero que la igualdad es algo que ocurre en el cristianismo primitivo. No hay separación entre laicos y no laicos, pero aparte de eso, ellas ocupaban un papel que desde el punto de vista del culto era importante. No por ser esclavas no podían llegar a ser un ministro dentro de la iglesia. Entonces, para mí esto es una de las cosas que más impactantes, ¿no? Aparte de que esta carta la pueden buscar, está en internet, busquen carta de Plinio Trajano y la pueden leer toda. Pero esta parte, para este tema, a mí me parece súper importante. Porque, para empezar, de que el gobernador eligiera a dos mujeres que además son esclavas, pero que desde esa condición de esclavas igual son relevantes, porque él se ve que eligió a las que pensó que les podía sacar información. Se ve que estas mujeres desarrollaban una fe, además, con mucha fuerza. ¿Por qué el gobernador iba a elegir a estas mujeres? No va a elegir a uno que está temblando por su fe. Eligió a algunas que les pareció que les podía sacar información. Y que podías por lo menos conocer un poco más, porque quizás era toda una novedad, ¿no? Era toda una novedad. Claro. Profe, ¿qué le parece si nos vamos a ir a una pausa y al regreso leemos un poco más de este comentario que muy amablemente estás compartiendo con nosotros? ¿Te parece? Adelante, sí. Bueno, nosotros vamos a irnos a la pausa y enseguida regresamos con más Falta Uno aquí en la 91.5 en este segmento que es Hablemos de Historia. Muy bien, amigos, seguimos adelante en este último bloque de Falta Uno y estamos con la profesora Marcela Guerrero, que muy amablemente nos está compartiendo, bueno, su sapiencia con respecto a las mujeres en el cristianismo primitivo. ¿No es así, profe? Así es, Pipo, estamos tratando de compartir algo sobre qué papel jugaron las mujeres en el cristianismo primitivo. Ahí estás viendo la pantalla, Pipo, no, ¿vos o no? Sí, estoy viendo, sí. Está, para saber. Bueno, entonces habíamos quedado en estas mujeres. No me compartiste, o sea, todavía no me compartiste. Capaz que por eso, porque yo creo que tengo que empezar a compartir de nuevo. Le decimos a la audiencia que la profe está vía Zoom y nos está mandando la pantalla de, bueno, el trabajo que tiene, justamente que se llama Mujeres en el cristianismo primitivo. Y bueno, ha estado compartiendo con nosotros, por ejemplo, esta carta de un emperador, de un gobernador, Plinio, al emperador Trajano, por la conducta de algunas mujeres, ¿no? En el imperio que parecían ser intachables, y que la mujer, aparte con su conducta, era como una novedad, porque bueno, la mujer siempre ha sido relegada, y ahora vemos un movimiento en el cual, a pesar de ser esclavas, podían ser ministras, podían estar adelante no sé decir una congregación, porque en ese momento no existía eso, ¿no? Claro, pero ellos no, o sea, lo que no podían tener era un lugar de reunión, porque como era ilegal, pero ellos se las ingeniaron igual para reunirse. Claro, entonces, en las famosas reuniones en las casas o en los hogares, ¿no? En las casas, seguro, claro. Entonces ellas, igual el cristianismo, lo que no tenía era lugar de reunión, pero sí tenía personas que eran pastores, pastoras, o sea, como les llamaran, pero eran personas que, como siempre, ¿no? O sea, en toda comunidad hay personas que se distinguen por su liderazgo, por lo que han alcanzado, y que animan a otros a seguir la fe. O sea, eso pasa en todos los movimientos. Hay personas que de alguna forma empiezan a desarrollar, más allá de que haya una jerarquía o no, pero son personas que se destacan.
como que tiene una claridad mucho mejor de lo que del movimiento, y esas personas se atraen siempre. Eso pasa en todos los grupos humanos, y atraen. Y estas mujeres, aparte, se les llamaba así ministras, o sea que ellas, puede ser porque ¿quién administraba la Santa Cena, por ejemplo? Por más que era como una cena familiar, de alguna forma comienzan a destacarse algunas personas que reciben estos nombres. El caso de ministro, por ejemplo, pero esto de llamarse ministras, a ellas, por un lado, podían ser ministras aunque fueran esclavas, pero al mismo tiempo su condición de esclava, podemos ver qué papel jugarían estas ministras cuando eran esclavas. No creemos que anduvieran con un vestido hermosísimo, porque su condición social era de esclavas. Sin embargo, dentro del culto, dentro de la comunidad, eran ministras. Es como una paradoja así, pero al mismo tiempo nos muestra cómo el cristianismo tuvo esta capacidad. O sea, lo que es el mensaje del Evangelio tenía la capacidad de redención social también de las personas. Y que el mensaje del Evangelio era un mensaje universal, un mensaje para todos, que es una de las cosas que lo distingue de todos estos otros cultos politeístas, que algunos cultos podía ser que todos, pero es decir, no tenía promesa de vida eterna, por ejemplo, tampoco los otros cultos politeístas. Y a veces la vida eterna de las religiones antiguas es para algunos, para las clases altas, pero no es el mensaje del Evangelio, es un mensaje de esperanza, de vida eterna para todos, para todas. Algunos que logren cierto estatus, ¿no? Claro, claro, en el mundo antiguo muchas religiones tenían como había como una condición para acceder a algo, y en el cristianismo no había nada. El mensaje del Evangelio que surge a partir después de la ascensión de Jesús es un mensaje que se expande por el mundo antiguo y que tiene esta fuerza arrolladora, porque y por eso también capta primero los sectores sociales más bajos, porque es un mensaje de esperanza y de redención, no solamente espiritual, sino también social. Y acá lo vemos, por ejemplo, estas mujeres eran esclavas. Un esclavo no es nada, un esclavo es un objeto que se vende, que es de intercambio, en ese mundo y en todos los mundos, en toda la historia, un esclavo no es considerado una persona con derechos. Sin embargo, estas mujeres esclavas lograron dentro del cristianismo el estatus de ministras. Y eran esclavas también, porque no dice que antes eran esclavas y que después se hicieron ministras, y por eso no, o sea, el cristianismo no tenía fuerza como para, si alguien era ministro, tenía privilegio. No tenía ningún privilegio económico por ser ministras. Era o sea, el lugar de estatus en el sentido de estar como bendecidas dentro de la comunidad. Claro, y era más era algo mucho más de que lo conociera la comunidad nomás, no había, claro, no ejercía ningún poder de ningún tipo, simplemente lo que tenía era el hecho de, bueno, sí podés hacer esto sí. Claro, pero fíjate que será importante que estas mujeres llegaron. ¿Cómo sabemos de esto? Seguramente hubieron otros casos, pero por alguna razón sabemos de ellas porque aparecen en este documento, que es un documento imperial. O sea, llegaron a llamar la atención del mismo gobernador de Bitinia y por eso se ha conservado. ¿Dónde era Bitinia? Es lo que hoy es Francia, más o menos. Más o menos en esa zona. Si nosotros vemos... o sea, es importante eso, que ellas lograron llamar la atención de un gobernador de la época para que llegara a registrarlas sin saber el hombre, que obviamente, como todos los documentos, nadie escribe para la historia, sino que escribe porque una necesidad administrativa. Esta es una carta dentro del imperio, y él escribió al emperador, y bueno, por eso nos quedó esto, que es un tesoro para estudiar el cristianismo primitivo. La carta toda es preciosa. Bueno, no sé cómo estamos, creo que estamos bastante como... Bueno, sí, estamos ya cerca de la hora, porque bueno, también tenemos el contenido de Vite y la canción del día,
Pero bueno, profe, la verdad que es un tema muy, pero muy interesante, da para mucho más. Sí, Porque bueno, sí. recién vos me estabas hablando de 2 ministras esclavas en Bitinia, pero hay muchas más mujeres en el cristianismo Sí. que la vamos a ir viendo y seguramente este sería el puntapié inicial para próximas ediciones de Hablemos de Historia. Bien, sí, sí, me parece perfecto. Sí, tenemos muchas más, pero bueno, por lo menos estoy contenta de volver, de empezar. Y bueno, ahí veremos Bueno, nos quedamos en el siglo II después de Cristo. Igual si sí. quiere, profe, saque la pantalla para compartir, así nos despedimos y usted, la gente puede verla. Ahí ella, la profe Marcela Guerrero, está desde su casa y bueno, se ha tomado el tiempo para compartir con nosotros justamente las mujeres en el cristianismo primitivo. Profe, bueno, nos vamos a reencontrar dentro de 15 días con usted, Así si es, Dios sí. quiere y no pasa nada, lo vamos a ver, vamos a ver las caras una vez más. Si se puede aquí en estudios, bien, si no, bueno, estamos esta modalidad de Zoom que también está muy, pero muy interesante porque además podemos compartir el material que usted trajo. Y bueno, si alguno lo puede ver, no lo puede ver o no lo vio ahora, nos agarra empezado, va a estar esta columna en nuestro canal de YouTube Falta Uno Radio. Profe, te agradezco como siempre, es un placer poder hablar de historia contigo. Bueno, muchas gracias, gracias a vos, la verdad que muy contenta de poder estar otra vez. Un abrazo a toda la audiencia y si Dios quiere, sí, en 15 días seguimos.